Dios les bendiga, mis amados. El pastor Calito les saluda y en esta ocasión quiero saludar a todos los pastores de la ciudad de Detroit y quiero saludar a los pastores de la República Dominicana con mucho cariño, con mucho respeto. Queremos saludar a nuestro hermano Antonio Menín, pastor allá en la ciudad de Juancho. Que Dios le bendiga y adelante, varón, esforzándose en la obra del Señor, que grande es el galardón. También queremos saludar a nuestro hermano Ernesto en la ciudad de El Higüero. Al hermano Ernesto, pastor en la ciudad de Higüero, del Higüero, y a su familia, que Dios les bendiga. Extendemos este saludo para el pastor Pedro, nuestro hermano Pedro y su familia allá en la ciudad de Oviedo. En la ciudad de Pedernales también queremos saludar a nuestro hermano Víctor Félix. Saludamos a nuestra hermana Fiol. En la ciudad de Las Mercedes queremos saludar a nuestro hermano pastor Leví. Esperando que Dios le bendiga y le prospere. Adelante, varón, le amamos en el Señor. En esta ocasión vamos a referirnos a la quinta palabra de las 7 que nuestro Señor Jesucristo expresara en la cruz del Calvario. Esta nos la registra el apóstol Juan en el capítulo 19, verso 28 de su evangelio. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta palabra es una palabra que expresa tormento físico. Sed es una reacción natural del cuerpo humano que se convierte en una necesidad, causando incomodidad, desasosiego, y puede ser causa incluso de muerte en caso de no haber el líquido vital, o sea, el agua. En su estadía, el Señor Jesucristo, en su paso por este mundo, desarrollando su ministerio, experimentó, como todos nosotros, la necesidad de agua. Es decir, sintió sed. Dice la Escritura que le era necesario en una ocasión pasar por Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar, y cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob, siendo la hora sexta, el mediodía. Al pozo llegó una mujer a buscar agua y el Señor le pidió que le diese de beber. Entonces, el Señor, como hombre 100%, sentía sed, se dolía, tenía necesidades como cualquiera de nosotros, incluyendo sentir sed. Como es del conocimiento de todos, llegó la hora, la etapa crucial de su ministerio, y el Señor Jesucristo se dirigió a Jerusalén, donde se entregaría o le entregarían a los hombres para ser juzgado, lógicamente condenado a la muerte y muerte de cruz. Habiendo con anterioridad sufrido la burla de los soldados romanos, las bofetadas, las escupidas, los látigos, 40 menos 1,
la corona de espinas, las caídas en el transcurso hacia el Gólgota, después de haber sufrido el peso del patíbulo. El patíbulo, por la parte horizontal de la cruz, tenía un peso más o menos de 75 a 125 libras, el cual ponían sobre los hombros desnudos del reo. La cruz completa podía pesar unas 300 libras. Fuesen 75, 125 o 300 libras, ninguno de estos pesos era fácil para un hombre desangrándose, como en el caso de Jesucristo, extenuado, tal vez con principios o con fiebre, dado a que cuando hay cortada, abertura, sangramiento, lo primero que aparece es temperatura. Sin embargo, no lo podemos dar por sentado, no estamos seguros de eso. Habiendo llegado al Gólgota, allá le esperaban los clavos que cruzarían sus manos, esas manos santas que hicieron tanto bien, los clavos que pasarían sus pies que llevaron el evangelio por montes y ciudades. Esos clavos más o menos de 13 a 18 centímetros de largo lo estaban esperando en el Gólgota. Sin faltar la amenazadora lanza del soldado que atravesaría o abriría su costado. El Cristo, el señalado entre 10,000, ahora estaba desfigurado, exactamente como le describió el profeta unos 740 años. Lo describió con anterioridad unos 740 años y dijo el profeta: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. De acuerdo a la crueldad, a la maldad del corazón de los soldados, así era la crueldad del castigo que recibían los reos, del cual dependía el desgaste y determinaba también el tiempo que pasarían colgados en la cruz antes de morir. Esto podía ser 20, 30, 36, 40, en muchos casos mucho más tiempo que eso. Dije 30, 36 horas, 20 horas o mucho más tiempo que eso. El castigo que le dieron a Jesús, o que había que darle, requería que fuera severo, porque tenía que durar solamente 6 horas en la cruz. Por eso Jesús experimentó sed como nunca antes la había experimentado. A tal punto, de tal manera, que el profeta, hablando de él, dijo: todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Con sobrada razón, el Señor expresó tormento físico diciendo: tengo sed. A las 9
de la mañana. La hora tercera fue la hora, de acuerdo a la Biblia, que levantaron a Jesucristo. O sea, levantaron la cruz, la cual sostenía a Jesucristo. Entonces Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana del día de la preparación de la Pascua, el día del sacrificio pascual. Cristo murió como el Cordero Pascual el día que sacrificaban el Cordero a las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena. Eso concluye 6 horas en la cruz. Había, dice el escritor bíblico Lucas, un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya Jesús había muerto. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación o víspera y estaba para comenzar el día de reposo. El día de reposo comienza a las 6 de la tarde. No podían dejar a Jesucristo ni a ningún crucificado en la cruz. Había que sepultarlo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que Jesús murió el día de la preparación de la Pascua a las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena, habiendo sido levantado a la hora tercera. Un historiador llamado Flavio Josefo dice que los judíos acostumbraban sacrificar el cordero pascual a las 3 de la tarde. Por eso Cristo tenía que morir a las 3 de la tarde del día de la víspera o preparación de la Pascua. La Pascua, la conmemoración de la Pascua, conmemoraba 2 cosas, o recordaba 2 cosas. Primero, el hecho de que el ángel de Jehová no tocó a los primogénitos, no destruyó a los primogénitos del pueblo de Israel, sino solo a los primogénitos de los egipcios. Segundo, conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, o sea, la libertad del pueblo. El cordero sacrificado, el cordero pascual en Egipto,
tipifica, señalaba a Jesucristo. Cristo es el Cordero que fue inmolado no solo por Israel allá en la cruz del Calvario, sino por todo el mundo, y su sangre nos libra de la muerte eterna. Y nos da la libertad deseada. Todo hombre, todo ser humano anhela ser libre. En Cristo nosotros recibimos la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad verdadera que anhela el alma del ser humano. El propósito de Dios es que todo hombre, todo ser humano sea libre de toda clase, de cualquier clase de esclavitud que pueda experimentar o que esté experimentando, para que alabe su nombre y el ser humano sea feliz, viva contento. Ese fue el mensaje que Dios le envió a Faraón por medio de Moisés. Moisés dijo a Faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Libértalos para que me alaben. El pueblo estaba sufriendo en la esclavitud. Dios los libertó para que alabaran su nombre con libertad. Faraón no quiso por un tiempo, pero a la postre tuvo que ceder, porque cuando Dios ordena, cuando Dios dice que hay que hacer algo, el hombre tarde o temprano tiene que obedecer. Muchos se encuentran hoy esclavizados por la ley o por el poder del pecado, y por ende están en muerte. Pero Cristo murió para darnos libertad con el poder de su Espíritu Santo. Dice el escritor bíblico: porque la ley, entiéndase poder aquí, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, entiéndase otra vez, poder del pecado y de la muerte. Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna. En Cristo hay vida eterna, en nadie más, solamente en Cristo. El escritor bíblico, el apóstol Pablo, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, como siervos, para servirle, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Cristo compró nuestra libertad. Obró la liberación en la cruz del Calvario y solo Él puede salvar. Solo Él puede justificar. Solo Él puede libertarnos de cualquier servicio involuntario. Servicio involuntario es esclavitud. Hay cosas que usted no quiere hacer muchas veces, amado amigo, pero usted es esclavo de esas cosas y solo Cristo puede ayudarlo. Solo Cristo puede libertarlo. Nadie debería vivir una vida viciada, vencida hacia el mundo o vencida por el pecado o cualquier otra situación. Nadie. Hay libertad. Cristo es el que liberta. Mas, sin embargo, el ser libertado depende de la voluntad de cada ser humano. Jesucristo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí. Hay una diferencia en el ser esclavo voluntariamente y el hecho de ser vencido por algo o alguien y ser hecho esclavo a la fuerza o forzosamente. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La pregunta, amado amigo, es la siguiente: ¿qué te tiene vencido? ¿Quién te venció? ¿Quién te tiene o qué te esclaviza y no te puedes liberar? No temas, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Él es el libertador. Cristo vino a morir en la cruz para darnos vida y libertad. ¿Para qué vivir una vida de dolor, de angustia, de sufrimiento, de descontento, si hay la oportunidad de vivir una vida de felicidad? ¿Por qué? Piensa, mi amigo. Cristo sufrió para que nosotros nos gocemos en la libertad con que Él nos hizo libres y no estemos sujetos a ninguna clase de esclavitud. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra libertad, sufriendo como nadie antes había sufrido. Cuando ya no soportó la sed, la necesidad de agua, cuando su lengua se pegó a su paladar, por causa nuestra, dijo: tengo sed. El salmista en cierta ocasión dijo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay muchos dioses con minúscula, porque no son dioses verdaderos, son dioses muertos. Solo hay un Dios viviente,
eterno y poderoso. Su nombre es Jehová de los ejércitos. El Padre eterno, quien envió a su Hijo para darnos libertad, para saciar esa sed que existe en nuestra alma cuando no lo tenemos a Él. La pregunta sería, ¿tú tienes sed de Dios? ¿Tu alma desea, anhela algo más que lo que tienes hasta hoy, lo que tienes ahora? ¿No encuentras nada que te sacie? Si tú no lo sabías, si alguien no lo sabía, tengo que dejarle saber que el alma no se sacia con sustancias nocivas. No se sacia con parranda, no se sacia con fiestas, no se sacia con tener mucho dinero, con nada absolutamente de este mundo. Está comprobado, experimentado. Cuando digo experimentado, tengo la experiencia que después de practicar lo que hemos nombrado, hemos enumerado y muchas otras cosas más, los seres humanos siguen experimentando un vacío dentro de ellos. Y ese vacío solamente Jesucristo lo puede llenar. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Si hay una sensación en tu vida de vacío, de descontento, no encuentras razón suficiente de peso para vivir tranquilo, tú necesitas a Cristo urgentemente para que experimentes el gozo, la realidad de la alegría. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: trabajad por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor Jesucristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Refiriéndose al sacrificio en la cruz del Calvario. O sea, Cristo es el pan que sacia, que llena el vacío de los seres humanos para que vivan contentos, libres y gozosos. Porque el reino de los cielos, dice el escritor bíblico, no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. El precio de la salvación, del gozo y de la paz ya está pagado. ¿Quién lo pagó? Aquel que en la cruz experimentó tormento físico y dijo: tengo sed. Amigo, hermano que te descarriaste, entrégate a Cristo, recibe al Señor,
No sigas sufriendo cuando hay oportunidad de dejar de sufrir. Cristo te ama. Por eso subió a la cruz. Por eso sufrió los clavos y todas las cosas que llevó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dios te bendiga.